Hay carreras que se explican con números y otras que se entienden con patrones. A lo largo de su trayectoria, ha repetido una constante poco común. En cada equipo donde ha jugado, ha ganado. No como coincidencia, sino como consecuencia de su manera de entender el juego, de adaptarse a los contextos y de responder en los momentos que definen temporadas. Este episodio no habla de un futbolista que ya cerró su historia, sino de uno que sigue en plena construcción, compitiendo al máximo nivel y sumando capítulos importantes lejos de casa. Desde México hasta Europa, su carrera ha sido una sucesión de decisiones valientes, aprendizajes silenciosos y resultados tangibles. Abrimos la puerta a una historia que no se mide solo por títulos, sino por el camino que los hizo posibles. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Orbelín Pineda, campeón donde pisa. Hay etapas en el fútbol que no se repiten, momentos en los que la historia, el contexto y el talento coinciden en el mismo punto. El paso de Orbelín Pineda por Guadalajara se dio precisamente en uno de esos periodos. El club atravesaba una fase de reconstrucción ambiciosa, con una identidad clara, un proyecto competitivo y una generación que entendía lo que significaba representar a Chivas dentro y fuera de la cancha. No se trataba solo de jugar bien, sino de responder a una exigencia histórica constante, partido tras partido. En ese escenario, Orbelín no llegó como figura consagrada, sino como parte de un grupo que estaba llamado a devolverle protagonismo al club. Su fútbol encajó con naturalidad, movilidad, lectura de juego, participación constante y una capacidad para aparecer en momentos determinantes. Chivas no solo competía, ganaba, y él formaba parte activa de ese proceso. Primero, la Copa MX, un torneo que exigía profundidad de plantel, concentración en partidos de eliminación directa y una mentalidad competitiva constante. Chivas la ganó, y Orbelín fue parte de ese recorrido que reforzó la confianza colectiva. Después, llegó el golpe mayor, la Liga MX, el campeonato que define generaciones enteras. Una liguilla cargada de presión, partidos cerrados, estadios llenos y una final que puso a prueba al equipo completo. Chivas salió campeón y Orbelín levantó uno de los títulos más importantes del fútbol mexicano, en un entorno donde cada error pesa y cada acierto queda marcado. Como cierre de esa etapa, el escenario internacional, la Liga de Campeones de la CONCACAF, un torneo distinto, con viajes largos, rivales físicos y contextos hostiles. Chivas volvió a imponerse y confirmó que su dominio no era circunstancial. Orbelín sumó otro título a su palmarés, ahora a nivel continental. Esta es una etapa marcada por partidos de alta tensión, liguillas exigentes y finales que pusieron a prueba el carácter colectivo del equipo. El club volvió a levantar títulos y a competir en escenarios donde la presión es permanente. Ahí, Orbelín comenzó a entender algo fundamental para su carrera. No basta con tener talento, hay que sostenerlo cuando la expectativa es máxima. En Chivas aprendió lo que significa jugar con la responsabilidad de una institución que no se mide por temporadas, sino por décadas. Cada triunfo tenía peso histórico, cada error tenía eco. Esa experiencia fue clave para moldear su mentalidad competitiva y prepararlo para desafíos mayores. Aquí se construye una de las primeras certezas de su carrera. Cuando el contexto es grande, Orbelín responde. Si Chivas fue el escenario donde Orbelín aprendió a competir bajo presión, Cruz Azul fue el lugar donde aprendió a cargar con la historia y vencerla. Cuando Orbelín Pineda llegó a la máquina, el contexto era claro y pesado. Un club con planteles competitivos, con finales jugadas, con temporadas memorables, pero con una herida abierta que no parecía cerrar. Cada torneo comenzaba con ilusión y terminaba bajo el mismo juicio implacable.
En ese entorno, Orbelín no llegó como salvador, pero sí como una pieza que terminó siendo determinante. Su fútbol se integró a un equipo que encontró equilibrio, intensidad y claridad en los momentos decisivos. No era solo talento, era regularidad, movilidad, sacrificio y aparición en los partidos que definen campeonatos. Este segmento se detiene en el torneo que cambió todo, la Liga MX Guardianes 2021. Una liguilla cargada de tensión, estadios con expectativa contenida y un plantel que sabía que no tenía margen para otro intento fallido. Cruz Azul avanzó partido a partido, sosteniendo la presión y respondiendo en los momentos clave. En la final, el club volvió a levantar el trofeo de liga después de más de 2 décadas. Orbelín estuvo ahí, siendo parte activa de un equipo que rompió una de las sequías más largas y simbólicas del fútbol mexicano. Pero el título no fue el punto final, sino una confirmación. Meses después, llegó el campeón de campeones, el partido que enfrenta a los ganadores del año futbolístico. Un duelo que exige jerarquía y mentalidad ganadora. Cruz Azul volvió a imponerse, y Orbelín sumó otro trofeo, ahora como campeón absoluto del ciclo. En este segmento no solo se habla de títulos, sino de madurez futbolística. En Cruz Azul, Orbelín entendió cómo manejar la presión mediática, cómo sostener el rendimiento cuando el entorno aprieta y cómo responder cuando el contexto exige carácter además de talento. Aquí se consolida una verdad que atraviesa todo el episodio. Orbelín no necesita discursos grandilocuentes para dejar huella. Responde jugando y ganando. Hay un punto en la carrera de todo futbolista en el que ganar deja de ser suficiente. No porque falten títulos, sino porque el crecimiento empieza a exigir algo más profundo. Tomar riesgos. Después de conquistar campeonatos en México, Orbelín Pineda se encontraba en una posición privilegiada. Continuidad, reconocimiento, estabilidad. Permanecer era cómodo. Seguir compitiendo en un entorno conocido también. Pero el siguiente paso no estaba ahí. Salir de México significó dejar atrás rutinas, códigos y certezas. Cambiar de idioma, de ritmo, de cultura futbolística. Aceptar que el nombre pesa menos y que cada entrenamiento es una prueba. Que el aplauso se gana desde cero y que el error no tiene traducción. El salto a Europa no fue una huida. Fue una elección consciente. Una decisión tomada lejos de los reflectores, entendiendo que el crecimiento real ocurre cuando la zona de confort empieza a quedar atrás. Cruzar el océano no garantiza éxito inmediato, pero sí obliga a mirar el juego desde otro ángulo, a reinterpretarse como futbolista y como persona. Lejos de casa, Orbelín apostó por algo más que minutos o contratos. Apostó por la experiencia, por el aprendizaje y por una posibilidad de descubrir hasta dónde podía llegar cuando el entorno deja de ser familiar. Hay carreras que avanzan por inercia, otras avanzan por convicción. La suya eligió el segundo camino. El fútbol europeo no es un bloque uniforme. No todas las ligas ofrecen el mismo foco mediático ni el mismo reconocimiento inmediato. Grecia rara vez aparece en las conversaciones principales, pero competir ahí implica desafíos que no siempre se ven en la superficie. Para Orbelín Pineda, llegar a la AEK de Atenas significó enfrentarse a un entorno intenso, pasional y profundamente exigente. Estadios cerrados, presión constante, una afición que vive cada partido como una batalla y un campeonato donde el margen de error es mínimo. Ahí, el talento por sí solo no alcanza. La adaptación fue rápida, pero no superficial. Orbelín entendió el ritmo, los espacios y la responsabilidad de jugar en un club que no se conforma con competir. Necesita ganar. Su aporte fue inmediato y sostenido. Participación constante, claridad en el juego, inteligencia táctica y presencia en los momentos que definen los torneos largos. Los títulos llegaron como consecuencia de ese proceso. Primero, la Liga de Grecia, un campeonato que exige regularidad, fortaleza mental y rendimiento continuo durante toda la temporada.
AEK fue campeón y Orbelín se consolidó como una de las piezas clave del equipo que dominó el torneo. Después, la Copa de Grecia, un certamen de eliminación directa donde no hay espacio para las distracciones. Cada partido se juega con una tensión máxima y cada error puede ser definitivo. El AEK volvió a levantar el trofeo. Cerró una temporada histórica. Orbelín sumó otro título europeo, confirmando que su impacto no era circunstancial. Ganar en Grecia quizá no otorga titulares inmediatos en todo el continente, pero hacerlo lejos de casa, en otra lengua, en otro ritmo y bajo una presión distinta, requiere algo más que no siempre se entrena: el carácter. Adaptarse, sostener el nivel y responder cuando el contexto no es favorable, también es una forma de grandeza. En Atenas, Orbelín no solo ganó campeonatos, demostró que el éxito internacional no depende del prestigio de la liga, sino de la capacidad de imponerse al contexto. Vestir la camiseta de la selección mexicana implica una exigencia diferente. No hay continuidad garantizada, no hay contexto estable y cada convocatoria es una evaluación pública. El margen de error se reduce y el juicio es inmediato. En ese escenario, Orbelín Pineda fue construyendo su lugar con actuaciones, no con discursos, participaciones constantes, presencia en torneos oficiales y la capacidad de responder cuando el escenario lo exige marcaron su paso por el combinado nacional. Los títulos llegaron en momentos clave. La Copa Oro, torneo donde la presión es constante y el objetivo es innegociable. México levantó el trofeo y Orbelín formó parte del proceso que sostuvo al equipo en los partidos decisivos. Después, la Liga de Naciones de la CONCACAF, una competencia nueva, pero cargada de intensidad y rivalidad. Partidos cerrados, finales exigentes y escenarios donde la tensión se juega minuto a minuto. México volvió a ganar y Orbelín sumó otro campeonato internacional en su trayectoria. Representar al país no es solo ganar, es adaptarse a entrenadores distintos, a roles cambiantes y a contextos que se transforman de un torneo a otro. En esa inestabilidad, Orbelín encontró regularidad, entendiendo que cada llamado es una oportunidad para competir y sumar. Los títulos con selección no siempre se miden por continuidad, sino por impacto en el momento preciso. Cuando llegaron las finales, Orbelín estuvo ahí, aportando desde su rol, respondiendo a la exigencia y sosteniendo la identidad competitiva. En la selección mexicana, ganar no se celebra en silencio, se celebra con responsabilidad. No todas las carreras se explican por un solo momento. Algunas se entienden mejor cuando se observan en conjunto, cuando los hilos se unen y el patrón se vuelve evidente. La trayectoria de Orbelín Pineda no está marcada por un destino fijo, sino por una constante: competir, adaptarse y ganar. En México, en Europa, con clubes distintos y contextos opuestos, los títulos aparecen una y otra vez, no como accidente, sino como reflejo de una mentalidad. Chivas le enseñó lo que significa responder cuando la historia pesa. Cruz Azul le exigió carácter para romper una sequía que parecía interminable. AEK de Atenas le confirmó que ganar lejos de casa requiere algo más que talento. La selección mexicana le recordó que cada convocatoria es una prueba nueva. Cada etapa sumó una capa distinta a su juego y a su forma de entender la profesión. No hubo atajos ni discursos grandilocuentes. Hubo decisiones, adaptación y resultados. El patrón es claro. Cuando el contexto cambia, Orbelín responde. Este episodio no cierra una historia, la deja abierta, porque su carrera sigue en marcha, porque los retos continúan y porque los próximos títulos aún no llegan. Pero el camino para alcanzarlos ya está trazado. Al final, hay futbolistas que pasan por los clubes y otros que dejan algo en cada lugar que pisan. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita.
Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.